Ya está, listo. Entonces vamos a compartir, ¿sí? Em, por favor, si de repente ingresa alguien algo atrasado y me avisan para darle el permiso porque voy a estar concentrado en la presentación, ¿sí? Así que bueno, mi nombre es Guillermo Farmer, yo soy médico y gerente de salud ocupacional de IST. Agradezco mucho la invitación para compartir con ustedes este tiempo y para los fines que recién se mencionaban, he preparado esta presentación que quiero compartir y como bien decíamos también, vamos luego a dejar un espacio para las preguntas y respuestas. ¿Mm? Ahí viene alguien más. Entonces, primero repasemos qué es COVID. Recordemos, el COVID entonces es una enfermedad provocada por un virus. El virus ha sido denominada por los científicos SARS-CoV-2. ¿Por qué esto? Porque existía ya un SARS-CoV, el 1, y que es el virus que provoca el síndrome agudo respiratorio severo. ¿Mm? Entonces, este ya apareció unos cuantos años, pero en este siglo y afectó a muchas personas, también significó un buen número de muertes, cercano a los 800, y este virus es primo, ¿cierto?, del síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS-CoV, y también es primo del resfrío común que nosotros padecemos los seres humanos, y también es primo del virus de la influenza. ¿Mm? Es un coronavirus. Afecta principalmente el sistema respiratorio nuestro, pero también otros órganos, se puede transmitir entre humanos, de hecho ya está muy demostrado, ¿cierto? Y felizmente sensible a los desinfectantes porque en su cubierta tiene grasita y esa grasa se denatura, se deshace con los desinfectantes. ¿Cómo se transmite? Se transmite de manera directa, ¿cierto? En el contacto de piel con piel o a través de las mucosas. Recordemos, las mucosas son, por ejemplo, la superficie de nuestros ojos, la cara interior de los párpados, los labios y toda la cara interna de la boca, de las vías respiratorias, del tubo digestivo nuestro. Todo eso es mucosa. En el fondo es piel, pero que le falta la última capa de la piel, la capa de queratina. Eso es mucosa. El contacto entonces de mucosa o de piel contaminada contra otra no contaminada, bueno, permite la transmisión del virus. Eso es de manera directa. Y de manera indirecta, ¿cierto? Es a través de las gotitas, esta que nos salen a nosotros, que son las gotitas de Flieger, así llamadas por quien las descubrió, las denominó por primera vez, ¿cierto? Y que se generan cuando nosotros hablamos, tosemos o estornudamos. Y esas gotitas, dependiendo del tamaño, pudiesen proyectarse hasta 1,5 metros. Y luego ahí, dada la forma que tiene y su peso, decantan. ¿Mm? También puede de manera indirecta transmitirse ese virus a través de objetos animados e inanimados, ¿cierto? Y las superficies, cuando estas están contaminadas. En el fondo, ¿de qué se trata? Que material eh, biológico, material que nosotros expulsamos, ¿cierto? Contiene el virus, porque a todo esto el virus necesita de nuestro material biológico, específicamente las células, para sobrevivir. En la medida que no exista material biológico, no existan células nuestras, el virus es inerte. O sea, el virus es nada más que material genético, no es Alexa, un elemento que vive por sí mismo. ¿Se fijan? Entonces, al no tener material vivo, el virus es inerte, no funciona. recuérdame el Respecto de los síntomas, y es importante que los repasemos, y muy de la bien noche. señalaba en la introducción, las manifestaciones del COVID-19 es muy variada. ¿Mm? Se ha visto muchas formas de presentación. Entonces, en un estudio que se realizó observando 56.000 pacientes, lo hizo la Organización Mundial de la Salud, dijo que en el 80% las personas se presentaban con síntomas más bien leves, como fiebre, hasta 37,8 y un poco más, tos seca, esa sensación de fatiga, de cansancio, se fija, es bastante inespecífico, claro, y ante la situación que ustedes tuvieron, la persona dijo, no, me un poco de fiebre, un poco de malestar, en realidad no es tal. Bueno, ¿quién nos ha enseñado el COVID? Que ante eso hay que sospechar.
hay que sospechar esa situación, ¿cierto? Porque pudiese ser COVID. Entonces, al día de hoy, el consejo es, ante la aparición de alguno de estos síntomas, usted más bien sospeche. Haga cuenta que tiene y consulte. Si se descarta, fantástico, pero podría ser. El 14% de estas personas presentó síntomas más graves, como falta de aire, dificultad para respirar, dolor de cabeza, también dolor de garganta. El 6% de todo este grupo, imagínense, 56.000 pacientes, ya presentó una situación más grave, ¿ah? Como insuficiencia respiratoria, shock séptico, falla multiorgánica, y dentro de esto muchos llegaron a la muerte. Y otra cosa que llamó mucho la atención en este cuadro clínico, y sobre todo en adultos, porque en los niños cuando son atacados por virus, nosotros hemos observado que no es infrecuente ver vómitos y diarrea. En cambio, en el adulto, cuando tiene un cuadro viral, qué raro que tenga diarrea, perdón, en este caso de COVID, sí han presentado diarrea en un 4%. Entonces también puede ser un signo. Entonces, esta lámina más bien es para recordarnos que ante síntomas de este tipo, más vale sospechar y consultar antes que suponer que no es o que es otra enfermedad, y por ello no consultar, colocarse en contacto con otras personas, y que en el fondo puede significar el contagio de otras personas. Ahora, de acuerdo a esto, tenemos distintos tipos de casos y quería repasarlos yo brevemente. ¿Ah? Y esto de acuerdo a las definiciones de la autoridad también. Las personas que tienen síntomas y o signos de la enfermedad, ¿cuál es la diferencia? Los síntomas son los elementos que manifiesta la persona. Por ejemplo, tengo sensación febril, me duele la cabeza. Esos son síntomas porque la persona los manifiesta. Los signos son los que objetivamos, como la presión, como la temperatura alta, como la frecuencia respiratoria más rápida, ¿se fija? Esos son signos. Pero bueno, cuando existen síntomas o signos asociados en la enfermedad, nosotros podemos tener un sospechoso, porque tiene esos síntomas o signos, ¿cierto? Entonces le pedimos una PCR. O bien puede ser probable que tiene síntomas y signos, pero le hacemos la PCR y el resultado de la PCR es indeterminado, como que no está claro, como parece que reaccionó, pero no es concluyente que sea positivo. O bien el caso confirmado, o sea, tiene síntomas, le hacemos la PCR y la PCR sale claramente positiva. Entonces, esos tres tipos de casos cuando existen síntomas. La otra alternativa es que sea un contacto estrecho de alto riesgo, es decir, aquella persona que ha estado con otra, ¿cierto? Con una persona COVID positivo, en una reunión, cara a cara, ¿cierto? A menos de 2 metros y por más de 2 horas, sin el correcto uso de mascarilla, o ha viajado en un vehículo, ¿cierto? A menor distancia, sin el correcto uso de mascarilla, etcétera. Existen criterios y usualmente los contactos estrechos de alto riesgo, así como los de bajo riesgo, es decir, el de bajo riesgo estuvo en contacto con un contacto estrecho de alto riesgo, más alejado. Esos no tienen sintomatología y a esos hay que observarlos en el periodo de cuarentena. Vamos a ver ese tiempo también. Y por lo tanto, la calificación de ello depende de los criterios de contacto. Eso es un resumen de los tipos de casos que tenemos al día de hoy. Y aquí ya voy a ir entrando directamente al objetivo de esta charla, que es, en el fondo, reforzar las medidas preventivas. Cuando realizamos una búsqueda activa de casos, es decir, aquí vamos con un grupo, tomamos exámenes, ya puede ser PCR, ya puede ser test rápido de antígenos, ¿cierto? Podemos tener personas que nos resulten positivas con ese examen. Esas personas, si son asintomáticas, no tienen síntomas ni signos, deben hacer cuarentena. Ya vamos a ver los tiempos. Si la persona en esa búsqueda activa está asintomática y su resultado PCR o de antígenos está negativo, no debe hacer cuarentena, debe mantener sus actividades habituales. El contacto estrecho, que ha tenido un contacto estrecho con una persona COVID positivo,
¿cierto? Debe ir a cuarentena independientemente del resultado de su PCR. ¿Por qué? Porque se ha planteado que una persona tiene contacto estrecho. Entonces dice, oye, cuarentena, sí, pero es que si yo me hago la PCR y la PCR me sale negativa, entonces no tengo y por lo tanto voy a trabajar. No. Aquí la autoridad ha dicho, mire, puede ser que ese resultado PCR negativo es porque está en la ventana justo cuando la PCR da negativo, pero usted tiene el virus. Por lo tanto, debe obedecerse la cuarentena. El manejo del contacto estrecho, ¿cierto? Al estar en contacto con confirmado o ser probable, o de aquellos probables. Entonces, ¿qué ha dicho la autoridad? Mire, primero vamos a contar como día 1 el último día de contacto con el caso positivo. Entonces ahí empezamos a contar, es el día 1. Y la persona ha evolucionado de manera asintomática, por lo tanto ha bajado, de acuerdo al ordinario B51503, ¿cierto? De 14 días a 11 días la cuarentena. Entonces dice, 11 días que usted tiene que estar aislado, pero entre el día 12 y el 14, usted debe realizarse un automonitoreo. ¿Y qué significa eso? Control de temperatura 2 veces al día, control diario de síntomas y mantener las medidas del autocuidado siempre. O sea, hasta completar los 14 días. Si ahí ya no ha aparecido sintomatología asociada, de alta a las actividades habituales. En el caso de personas, y ahí concentremos nada más en el recuadro en rojo, ¿cierto? Personas que tienen una condición de no problemas en sus defensas. Eso significa sin inmunosupresión o inmunodepresión. O sea que sus defensas están bien, ¿ya? En ese caso, si la persona tiene síntomas, pero no es necesaria su hospitalización y permanece en domicilio o residencia sanitaria, la persona debe estar en aislamiento por 11 días y debe tener, para ir al alta definitiva, a lo menos 3 días sin fiebre. Y mejoría además de otros síntomas que pueden haber estado presentes. Entonces esa es la medida de aislamiento. Si la persona tiene síntomas y gracias a esos síntomas debió haber sido hospitalizado, el criterio es que tiene que estar 14 días, ¿cierto? Luego, después de la desaparición de todos los días, en aislamiento y a lo menos mostrar 3 días sin fiebre. Y finalmente, la persona que es asintomática, ¿cierto? Pero confirmada, o sea, PCR positivo, pero sin síntomas ni signos, tiene que estar aislada hasta el día 11. ¿Ah? Y eso contado desde el día en que se tomó la muestra que salió positivo el PCR. Y vámonos a las medidas preventivas. Lo general se mantiene lo de siempre, el lavado de manos, mínimo unos 20 segundos. Recordemos que cantar el cumpleaños feliz es más o menos 20 segundos. ¿Ah? Con agüita y jabón abundante. Y si usted no tiene eso, bueno, alcohol gel. Pero recordemos que la recomendación respecto al alcohol gel es en lo posible no utilizarlo más allá de 3 veces al día porque es muy irritante para la piel y puede provocar una dermatitis. Por lo tanto, preferir el lavado de manos con agua y jabón. Si ha de estornudar o de toser, el reflejo rápido de cubrirse con el antebrazo es lo más apropiado. Y esto, ya sea con el antebrazo o con un pañuelo, y si el pañuelo es desechable, fantástico, entonces luego inmediatamente disponerlo en un basurero con tapa. Mantener la distancia mínima de 1 metro, ojalá 1,5 metros, entre la persona, entre las personas, cualquiera sea la situación. Evitar el tocar la cara, ¿cierto? Con mascarilla o sin ella, ¿cierto? Porque recordemos que las manos son las que pueden estar contaminadas y entonces yo me lo llevo a la cara a través de los ojos, la nariz o la boca, el virus puede entrar. Entonces, ojo, dicen los estudios que nosotros tenemos una tendencia inconsciente de llevarnos las manos mucho a la cara, ya sea el pelo, la ceja, arreglarnos algo, limpiarnos la boca. Entonces, cuidado con esos hábitos, evitarlos, hacerlos conscientes y evitarlos. No compartir bombillas, vasos, cubiertos, o sea, en lo posible tener siempre sus propios elementos de alimentación y sobre todo de aseo personal. La toalla,
más personal. Bueno, el cepillo de dientes, eso nosotros regularmente lo hacemos, pero siempre en todas estas cosas, ojalá procurar elementos únicos, personales. Y como ya sabíamos a través del contacto directo, ¿cierto? Lamentablemente nos ha venido a trastocar la cultura, debemos evitar saludarnos con la mano directamente y evitar dar besos, abrazos por el contacto que eso significa. Otro que se ha agregado, o elemento importante, es la ventilación de los ambientes, los ambientes de trabajo, en la casa también, siempre procurar una, una apertura en dos puertas, ventanas, de tal manera que se produzca una corriente de aire para ir barriendo ese aerosol que se va generando cuando las personas conversan, estornudan, tosen, etc. Recordar el uso obligatorio de mascarilla y el uso correcto, ya lo vamos a ver, de la mascarilla. ¿En qué lugares? Principalmente nos señala la autoridad en el transporte público y o en privado remunerado, en los ascensores, en el comercio, en los lugares de trabajo y en los espacios cerrados que aglomeren a más de 10 personas, de todas maneras. Y siempre diría más de una persona. Al día de hoy, mejor usar la mascarilla mientras existan 2 o más personas. Ahora, si usted está solo, no hay problema, puede estar sin ella, pero aparece alguien y usted se la coloca inmediatamente. Estoy hablando de ambientes de trabajo, hay lugares públicos. En caso de que exista pacientes COVID en la casa o sospechosos, ¿cierto? Y que estén en aislamiento domiciliario, la indicación para ellos es que no deben salir de casa, que se deben restringir el contacto con todas otras personas fuera de casa para evitar el contagio, por lo tanto, restricción de visitas, hacer el aseo regularmente de esos ambientes donde esté la persona, para ello usar todo el equipo, mascarilla, careta facial, ¿cierto? Guantes, y usar, por supuesto, luego del aseo, un desinfectante, porque el desinfectante, al tener productos químicos, ¿cierto? Incluyendo también detergentes, esos eliminan la capa de grasa que tiene el virus y lo deja inactivo. Mantener también al paciente en habitación individual. Ahora, si eso no es posible, hay que mantener una distancia de lo menos 1 metro con otros miembros del hogar, limitando el espacio de los espacios comunes. Y esos espacios comunes, una vez más, ventilados. No compartir los artículos de higiene ni de alimentación, sino que la persona afectada tenga los suyos propios por sobre todo, y siempre, si hay que estar en contacto con la persona en la casa, usar mascarilla. Y respecto al seguimiento, estar atento a la persona, ¿cierto? A que tenga fiebre sobre 37,8 y esa fiebre se mantenga o vaya al alza a pesar del uso de medicamentos. La persona tiene fiebre, le doy paracetamol, y aún así está con fiebre, y la fiebre va aumentando, le doy otro paracetamol, y se mantiene con fiebre. Ya, ese es un signo de que debe consultarse con el médico. Lo mismo si aparece dificultad respiratoria. Esos son los dos elementos. Entonces tenemos una persona sospechosa o con COVID ya confirmado, está en casa, estamos atendiendo todas estas recomendaciones, la persona comienza con fiebre que se eleva, no responde a los medicamentos, y o comienza a agravarse, o tiene dificultad respiratoria, son dos signos que inmediatamente nos deben hacer llevar a la persona a que sea vista por un médico. ¿Qué pasó? Ahí sí. Recomendaciones para personas contacto estrecho ahora, de alto y bajo riesgo, es decir, no tienen síntomas, pero estuvieron en contacto con una persona COVID positivo. Lo mismo, lavado de manos, el cubrirse nariz y boca en el caso de estornudar o toser, ¿cierto? Usando el antebrazo o pañuelo desechable y disponer de él finalmente. Mantener la distancia siempre mínima de 1 metro, evitar llevar la mano a la cara, tener sus utensilios propios de aseo y de alimentación y evitar el contacto directo. Además, para los contactos estrechos, el automonitoreo, ¿cierto? Que sugieran infección respiratoria, tales como fiebre, tos, disnea, dificultad respiratoria es eso, ¿cierto?
Entonces, mientras esté en el periodo de seguimiento, cosa de estar observando si aparece algo relacionado con COVID y consultar oportunamente. Controlar la temperatura cada 12 horas y llamar ahí a la Seremi Salud Responde en caso que se presente alguno de esos. Ahora, si este es un cuadro clínico calificado, perdón, un contacto estrecho calificado como laboral, no duden, pierdan cuidado a llamar a IST, ¿cierto? Para solicitar atención y o para que se tomen, bueno, todas las medidas que sean necesarias en el momento. ¿Cómo usar y quitarse una mascarilla? Que eso es importante también. Antes de ponerse la mascarilla, usted debe lavarse bien las manitos y si no puede, alcohol gel. Entonces, hecho eso, ¿cierto? Usted se aplica la mascarilla sobre la nariz y sobre la boca y luego sobre las orejas, ¿sí? Asegurar, ¿cierto? Ojalá sea esta mascarilla médico-quirúrgica que permite esa plaquita metálica que permite adaptar, ¿cierto? Al puente de la nariz, aquí el reborde, ¿cierto? Para cerrar y sellar lo más posible, ¿sí? Listo, colocado, bien ajustado eso, perfecto, ¿cierto? Ahí se utiliza. Si la mascarilla está húmeda, si la mascarilla se rompe, se ensucia, está deteriorada, hay que desecharla, hay que botarla, ¿de acuerdo? Para sacarse la mascarilla, entonces se toma de los tirantes y ahí se levanta sin tocar el centro y eso se coloca en el basurero, ¿cierto? Con tapa y luego usted se lava las manos. Y mientras use la mascarilla debe usted evitar estar tocando la mascarilla con las manos, porque las manos una vez más pueden estar contaminadas y no son impermeables las mascarillas, tienen cierta permeabilidad, entonces hay que disminuir esa probabilidad de contacto. Y ya voy a ir cerrando contándoles algo respecto de las vacunas, porque recordemos que aquí tomamos una serie de medidas, ¿cierto?, de eslabones que ayudan en la prevención, y todas ayudan, y dentro de ellas están las vacunas también. Al día de hoy, tenemos autorizado en nuestro país la administración de 4 tipos de vacunas: la CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca y CanSino. La CoronaVac es el coronavirus inactivado. Es decir, ese virus administrado a nosotros no se replica dentro nuestro, no puede, porque está desactivado. Al ofrecer todas las proteínas que están en su cubierta, hacen que las defensas reconozcan este agente como algo extraño. Por lo tanto, desencadenan la formación de anticuerpos que en caso de aparecer el virus de verdad, las defensas están preparadas, los anticuerpos, y la atacan. Atacan el virus y lo destruyen. Dado que es un virus inactivado, se puede trasladar entre 2 y 8 grados Celsius en un container y se aplica en una dosis de una primero y otra a los 28 días. En paralelo, la vacuna Pfizer es una proteína llamada ARN mensajero, que es el ácido ribonucleico mensajero, que en el fondo yo lo he traducido como una receta de cocina. Entonces entra esta vacuna, va a la maquinaria que nosotros tenemos dentro de nuestras células, específicamente a un organelo llamado ribosoma, y le dice con una receta: mira, fabrica esta proteína, que es la proteína, la espícula. Ustedes han visto fotos del coronavirus y han visto que tiene cachitos. Bueno, esa espícula, ese cachito, esa antenita, ¿cierto? Es una proteína. Entonces, esta receta le dice a nuestro organismo: fabrica de esta proteína, esta estructura. Y esa estructura, al ser ofrecida a nuestras defensas, dice: oiga, esto es algo extraño, y desencadena la formación de anticuerpos y células de memoria que van a destruir entonces esta estructura. Si aparece el virus de verdad que trae los cachitos, lo reconoce y lo ataca. Ese ácido ribonucleico viene envuelto en una capa de grasita, en una capa de lípidos, y a temperatura natural esta capa se derrite, se denatura, se deshace. Por lo tanto, es necesario tenerlo a menos 70 grados Celsius. Se aplica en 2 dosis, la primera y luego la otra 28 días. La AstraZeneca es ácido ribonucleico, pero en vez de venir envuelto como lo hace la Pfizer en una capa de grasa, donde va ese ácido ribonucleico es un vector viral, es un virus
que ataca al chimpancé, no a los seres humanos, ataca al chimpancé, pero es usado como un vector viral, o sea, transporta el ácido ribonucleico como un caballo de Troya, ¿se fija? Lo lleva adentro. Y esta recetita, entonces, una vez más entra al ribosoma nuestro y fabrica la espícula también. 2 dosis, la primera, 28 días. Respecto de la AstraZeneca, que ha provocado la formación de coágulos en algunas personas, y lo voy a hacer breve, al día de hoy la autoridad ha dicho, mire, con AstraZeneca, a los que son más de 45 años, podemos vacunarlo con AstraZeneca. Y si ya se puso una dosis, la segunda dosis que sea AstraZeneca. Pero los que tienen menos de 45 años y ya han sido vacunados con AstraZeneca, el refuerzo los 28 días se va a hacer con vacuna Pfizer. Esto es porque se ha observado, sobre todo en mujeres menores de 45 años, la formación de coágulos en casos muy específicos. Pero dado que han aparecido, la autoridad está siendo bastante eh, preventiva y dice, ¿sabe qué? Evitémonos los problemas, aquellos que se hayan vacunado con AstraZeneca, la segunda dosis vamos con Pfizer, si tiene menos de 45 años. Finalmente, la vacuna CanSino usa un vector viral también. En este caso es un virus, pero es un virus del resfrío de los seres humanos que ha sido inactivado, o sea, no se replica dentro de nuestros. Y dentro de nosotros, y dentro de este vector viral, que es un virus inactivado tipo resfrío del ser humano, va el ácido ribonucleico y es el mismo efecto que Pfizer. Al ser un virus inactivado, se transporta entre 2 y 8 grados Celsius, y la gracia que tiene la vacuna de CanSino, dada la cantidad de antígenos, de lo que despierta nuestras defensas, es que se aplica una sola dosis y logra una efectividad de un 65,7%. Entonces, el objetivo de las vacunas es generar memoria. O sea, hay una respuesta primero humoral, que significa formar anticuerpos, y luego Hola, también maestro. hacer que Yo algunas estoy... células de las defensas queden con la memoria, de tal manera que al desaparecer los anticuerpos, a futuro aparece el virus de verdad, estas células de memoria dicen, a ver, yo en algún momento tuve contacto con estas estructuras que son ajenas al organismo. Por lo tanto, voy a fabricar rápidamente anticuerpos y voy a atacar esta estructura extraña, el virus del coronavirus, el SARS-CoV-2. Esas son las células de la memoria. ¿Cuánto dura esta memoria? No lo tenemos claro porque todavía continúan los estudios. Pero dicho sea de paso, sabemos que esta memoria, por el haber padecido la enfermedad naturalmente, dura entre 3 a 6 meses. Y con la vacuna, esta memoria se sabe por los estudios que está durando a lo menos 8 meses. Los científicos, y bueno, y todos esperamos que esta memoria ojalá dure a lo menos un año, para luego ver si es necesario reforzar con una nueva dosis, una tercera dosis sería en este caso, para el próximo periodo. La efectividad de estas vacunas va entre 65,7, dije, y 97%. Alguien obviamente me preguntará, bueno, yo quiero que me vacunen con la que tiene 97%. Estos son los resultados de los estudios que han hecho los fabricantes de las vacunas, pero la efectividad depende de muchas cosas, sobre todo de la constitución nuestra. Si yo soy una persona que tengo malos hábitos, que consumo tabaco, que abuso del alcohol, o que tengo malos hábitos de dormir, o que no me alimento correctamente, que si soy sedentario, etc., por más buena vacuna que me coloquen, la efectividad en mí va a ser baja. Por otro lado, si me colocan una vacuna que en el laboratorio ha demostrado menos efectividad, pero si estoy bien alimentado, duermo bien, me alimento como corresponde, hago actividad física regular y normal, no consumo drogas de todo tipo, no abuso del alcohol, la respuesta en mí de esa vacuna va a ser mucho mejor. ¿Sí? Finalmente, si una persona es vacunada, no significa que le hemos puesto una coraza y que gracias a esa vacuna no se va a enfermar. No, no, no. Se puede contagiar. Lo que pasa es que gracias a la vacuna, la probabilidad de que esta enfermedad sea grave es mucho menor. O sea, la vacuna tiene una efectividad que aquí está.
¿cierto? Estudios de la CoronaVac señalan que, y ahí tienen ustedes las cifras, en un estudio presentado en Chile y otro en Butantán, de Brasil, ¿cierto? Ahora en mayo nada más. En Chile la población vacunada con CoronaVac mostró que esta vacuna es efectiva para prevenir a lo menos el 65,3% de hacer una enfermedad COVID sintomática. ¿Qué significa esto? Que las personas que están vacunadas, entre 6 a 7 personas vacunadas, si llegan a hacer la enfermedad, entre 6 a 7 no presentan síntomas. O sea, imagínense, padecen la enfermedad sin síntomas. El virus estuvo, pasaron 14 días y se acabó el problema. El estudio Butantan dijo, mira, 80% de mi población vacunada y que se haya enfermado, 80% cursó sin síntomas. Fantástico. También esta vacuna, en el estudio de Chile, dice que el 87%, entre 8 y 9 personas de cada 10 en el fondo estaban vacunadas, les llegó la enfermedad y no fue necesario hospitalizarlo porque no tuvo complicaciones que ameritaran la hospitalización. De la misma manera, entre 8 y 9 personas en Chile vacunadas, ¿cierto?, salieron del riesgo de muerte en caso de haber padecido la enfermedad, y también 9 personas de cada 10, ¿cierto?, no ingresaron a la UCI si tenían el COVID, pero estaban vacunadas. Entonces, estas son cifras que demuestran fehacientemente que las vacunas, sobre todo la CoronaVac, está siendo muy efectiva en nuestra población. La OMS reconoce que las vacunas Pfizer, la AstraZeneca, CoronaVac y CanSino son útiles para la COVID. ¿Mm? Permítanme admitir personas que vienen entrando. Y ya vamos cerrando. Recordemos entonces, para finalizar esta charla de reforzamiento, mantener la distancia física, a lo menos 1,5 metros. No concurrir a lugares con aglomeración de personas porque el virus está presente en nuestra sociedad. Segundo, lavado de manos, agüita y jabón, en lo posible, si no, alcohol gel, y eso no más allá de 3 veces al día por lo irritante que puede hacer el alcohol y a partir de ello generar una dermatitis. Agüita y jabón preferir. Tercero, uso de mascarilla y el uso correcto, no bajo la nariz, no bajo el mentón, sino que sobre la nariz, sobre la boca, bien aplicada, tratando que no existan espacios por donde pueda entrar el aire sin ser filtrado por la mascarilla. Espacios ventilados y, en lo posible, yo le aconsejo de todo corazón, sobre todo a la gente joven, vacúnese, vacúnese. Me vacuno por ti y me vacuno por mí. Consultas, abro el espacio para que conversemos, me hagan preguntas. Doctor, antes que todo, hay un micrófono abierto de un teléfono, un Galaxy A01, por favor, para que lo silencie. Doctor, primero darle las gracias por su tiempo, por la claridad de la exposición. Y segundo, yo tengo una duda que se ha estado comentando harto en medios de comunicación esta última semana, y tiene que ver con que si hoy día tenemos cerca del 60% de la población vacunada con segunda dosis, ¿por qué el número de casos no ha disminuido? ¿Tiene alguna idea de por qué nos podría estar pasando eso y si efectivamente al llegar al 75 o más porcentajes deberíamos lograr la inmunidad de rebaño que se plantea? Como no, de un momentito voy a compartir otra presentación que tengo, deme un momento, porque les voy a mostrar con un gráfico justamente esas cifras para explicar la respuesta que tengo, ¿ya? Un segundito, estoy aquí abriendo y enseguida comparto. ¿Cómo te notó? Hay un Galaxy A01 que tiene el micrófono abierto.
Ya, aquí está la imagen. Miren, aquí está, efectivamente lo que usted señala. Nosotros tenemos inmunizada, ¿cierto? O sea, con las 2 dosis, el 59% de nuestra población. ¿Sí? Esto es un dato al 13 de junio. 59, póngale con lo de ayer, 60%. Eso de la población objetivo, pero resulta que tenemos que ver, ahora, antes de eso, ¿por qué 63,8? Lo que pasa es que Israel observó que hubo una caída significativa de los casos nuevos, cuando traspasó el 63,8% de su población vacunada. ¿Ya? Ahora, en un principio, en nuestro país, la autoridad, ¿cierto? Ay, sí, está molestando. Por favor, disculpe, doctor, ¿pueden apagar un teléfono, por favor? Sí, no Hay se un escucha Galaxy. nada. A ver, Por favor, perdónenme, voy a- Fabián Torres y el Galaxy A01 tienen los micrófonos activados. ahí yo lo silencié, ahí pude hacerlo. Ya. Disculpen, ahí Perfecto, gracias, doctor, perfecto. ya está, ahora sí. Entonces, como les decía, Israel observó que había una baja significativa de los casos cuando llegó al 63,8% y lo superó. Ahí tuvo el quiebre significativo. ¿Se fija? Entonces, recordemos nosotros, el gobierno dijo, mira, tenemos que llegar a 15 millones. ¿Por qué? Porque 15 millones representa de nuestra población el 76%. Para ese entonces, nosotros suponíamos que dado la gravedad de este virus que provocaba una enfermedad muy grave, teníamos que vacunar, hacer una cobertura entre un 70 y un 80% de nuestra población. Por eso el gobierno dijo 15 millones. Ahora, en la realidad, Israel nos mostró que pasado el 63,8%, ellos tuvieron un quiebre significativo. Entonces la pregunta que usted muy bien me hace, Nelson, es, bueno, pero ¿cómo si llevamos un 60%? Claro, llevamos un 60% de los 15 millones, pero no de la población total. De la población total llevamos el 45%. Entonces nos falta. Tenemos que seguir vacunando. Todavía no hemos alcanzado la meta. Estoy como en la Teletón. Hay que seguir, hay que reforzar, hay que invitar sobre todo a la gente joven que asista a vacunarse, porque si llegamos al 64%, ahí vamos a tener el quiebre significativo. ¿De Perfecto, acuerdo? clarísimo, doctor. Me aclaró la duda. Muchas gracias. ¿Cómo no? ¿Alguien más? Doctor, Si no me preguntan, una consulta. Sí, adelante, doctor. Sí, una consulta. Ayer anoche, o ayer, sí, anoche tarde, vi un tema de la ropa. Cuando uno sale, el tema de los contagios que puede llegar por vía la ropa, la recomendación que hay de que, bueno, si sale, anda con donde hay mucha gente, ojalá sacarse la ropa, bañarse inmediatamente. ¿Qué se sabe? ¿Qué información hay más respecto a ese tema? Sí, mire, aquí aclarar un poco lo que han mostrado los estudios, ¿cierto?, sobre la sobrevida, ¿no? Digamos, llamémoslo así, del virus en objetos inanimados. Hay estudios, pero estos son de laboratorio, donde dice que se ha encontrado virus en plásticos hasta 2 o 3 días después. En metales, que pueden ser 4 o 6 horas, y dentro de ellos, en el cobre, es donde menos sobreviviría el virus, ¿cierto? 2, 3 horas. También en el aire, que el virus flota, claro, porque es muy livianito, pero decanta, pero que podría estar entre 4 a 6 horas. Efectivamente, eso es así, pero aquí hay una gran diferencia que usualmente no se dice en estas comunicaciones. Es en qué condiciones el virus sobrevive en estas superficies. O en el aire. En el aire, fíjese que el virus puede suspenderse hasta 3 horas, pero resulta que de manera activa solamente 1 hora. Y estamos hablando de espacios cerrados sin ventilación. ¿Me doy a entender? Entonces, después de la hora, entonces a las 2 o 3 horas, ¿podríamos encontrar virus en el aire? Sí, pero ese virus está inactivado.
Entonces a usted no le va a afectar eso. A la hora sí. En superficies, los mismos fenómenos. Usualmente es como a la mitad del tiempo que el virus se desactiva, y además recordemos una vez más lo que le dije al principio de la presentación. El virus debe estar en un material vivo, donde hayan células, porque gracias a esas células el virus se mantiene activo. Si el virus no tiene material biológico, el virus se transforma en un material inerte, no es activo, por lo tanto no se transmite y no provoca la enfermedad. Tiene que ser en un medio biológico, saliva, pero pueden ser las lágrimas o cualquier otra secreción del ser humano, ¿sí? Generalmente nosotros saliva, porque ese es como más pronto, pero están todas las otras secreciones nuestras. Entonces tiene que estar en un medio vivo para poder. Por tanto, ante su pregunta sobre la ropa, claro, depende. Si usted fue, había mucha gente, probablemente su ropa se contaminó. El ideal entonces llegar a la casa, usted se lava bien las manitos, se saca la mascarilla, se saca la ropa, esa ropa al lavado, ¿cierto? Y usted se ve una buena duchita. Y con eso bajamos la probabilidad de contagio. Perfecto, gracias. Doctor, y otra consulta. Nosotros en general como organización se ha dado mucho este tema, más que en los sitios, en los campamentos o en las instalaciones. Yo creo que, y no sé, Nelson, tú me puedes confirmar, pero yo creo que más cerca del 95, 96% de los contagios han sido afuera de las instalaciones. Generalmente cuando se está dando, cuando sale la gente, cuando en su descanso. ¿Cómo tendríamos que nosotros también poder llegar o transmitir esta información a la familia? Porque yo creo que también es importante cómo nosotros hacemos la bajada de esta información. Si bien nos cuidamos nosotros como equipo, como compañeros, como colega de trabajo, pero también tenemos la gente que vive con nosotros, ¿no? Nuestra familia, nuestros hijos, todo. Y creo que ahí también es un tema importante que es cómo bajamos esa información que sea lo más fácil de digerir y bajar la información. Creo que el cuadro que dice, bueno, cuáles son las 6 formas de poder cuidarse, está claro. Pero yo creo que hay un par de, no sé, usted como experto, especialista, un par de mensajes en 2 líneas que tendríamos que cómo bajar la información en nuestros hogares, que es donde generalmente se está dando el hecho cuando vamos con descanso, como lo dije anteriormente, y salimos y se dan los contagios, ¿no? Sí. Importante su pregunta y a la vez difícil. ¿Ah? Y siempre que vengo a estas charlas siento que voy a dar examen de medicina interna. ¿Ah? Son realmente difíciles. Sí, pues es una pregunta de criterio. Don Joel, mire, eh, a través del tiempo y después de haber hecho tantas charlas y además soy docente en la Universidad de Chile, me he dado cuenta que, incluyendo a todos los profesionales, a toda la gente, a todos los seres humanos, ¿ah? Nosotros no cambiamos mucho la conducta por el conocimiento. Nosotros cambiamos nuestra actitud y nuestra conducta por la emoción. Entonces, además de la infografía a la cual usted hacía referencia, yo creo que hay que enviar mensajes a nuestros cercanos, incluyendo, por supuesto, a nuestra familia, aludiendo a unos motivos más emocionales. Cuando yo terminé la charla, ahí les ponía, yo me vacuno por ti y me vacuno por mí. Es decir, la vacunación y todas las medidas preventivas no las hago solamente por mí, para cuidarme, para sobrevivir como ser humano y estar bien, saludable. Lo hago por ti también. Lo hago por la sociedad. Lo hago por el prójimo que está cerca mío y que quiero cuidarlo. ¿Qué más querido que tus familiares? Tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos, tus hermanos, tus nietos. Cuídate por ellos. Toma estas medidas preventivas por los demás, no tan solo por ti, por todos los demás, por todos nosotros. Y esa es la invitación. Esa emoción que está detrás de estas palabras es lo que debería mover a las personas a cuidarse, y no solamente cuidarse, sino que cuidar a los demás. Lo que decimos siempre en IST, el cuidado mutuo. No basta con que yo me cuide, yo tengo que cuidar al otro y el otro me tiene que cuidar a mí. Los seres humanos somos personas, somos seres de sociedad. Solo no sobrevivimos, necesitamos al otro.
necesitamos a la otra persona, necesitamos comunicarnos, necesitamos sentirnos. Y eso va a existir en la medida que nos cuidemos mutuamente. Esa es la invitación, es lo que yo transmitiría más allá también de los mensajes de lavado de manos, etc. Perfecto. Gracias, doctor. Encantado, Joel. Bien, ¿hay alguna Doctor. otra duda, consulta? Don Cristian ahí parece Doctor. que sigue adelante. Buenas tardes a todos. Doctor, una consulta. He leído que salió en la FDA, que es el homólogo del ISP acá en Chile, Sí. que por ejemplo sanitizar los zapatos, sanitizar los alimentos, y que la ropa no tiene ya como mucha incidencia en la capacidad de transmitir el virus. ¿Qué tanta veracidad? Bueno, si lo dice la FDA, alguna base debe tener, pero según su criterio, ¿qué tanta probabilidad hay del tema de los zapatos? Por ejemplo, yo nunca saniticé ningún alimento, yo lo compraba al supermercado, lo metía al refrigerador igual, ¿no? Nunca saniticé nada, ni los zapatos tampoco, pero por ejemplo, esas prácticas, no sé si viene todavía ya el tiempo seguir manteniéndolas para quienes las practican, para quienes no. Sí, sí, mire, siempre el limpiar los utensilios o los elementos que están más cerca nuestro siempre es sano, ¿sí? Don Cristian, entonces la invitación es que si usted tiene hábitos de ese tipo, mantenerlo. A modo de ejemplo también en otras culturas, yo conozco los turcos, conozco a los suecos, a los holandeses, ellos en muchas casas, prácticamente todas tienen la costumbre de, y los orientales, ¿para qué decir? Dejar los zapatitos ahí en el vestíbulo, ojalá afuera, y dentro o andan con calcetines nada más, o ocupan otro calzado, ¿cierto? Liviano dentro de la casa, pero los separan. Y eso tiene sentido porque nosotros desde el exterior arrastramos muchos microbios, muchos microorganismos desde fuera y los llevamos a la casa. Por lo tanto, tiene sentido. Ahora, lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, la FDA, ISP, es que esas medidas son secundarias, pero no es que sean menos importantes, son útiles, pero secundarias específicamente para este virus, porque se ha observado que la mayor incidencia del contagio ocurre vía aérea, no a través de fomites, no a través de los objetos. Si bien se puede transmitir, no es la principal vía para este agente de riesgo, pero también puede ocurrir. Entonces son medidas secundarias. No puedo hablarle de probabilidades, pero sí que serían medidas secundarias, pero no menos útiles. Las medidas más útiles son todas aquellas que tienen que ver con la transmisión vía aérea, por eso que se ha observado que las mayores incidencias ocurren en restaurantes, transporte público y otro tipo de aglomeraciones. Por eso que una de las primeras medidas es distancia social, no a las aglomeraciones. Y después vienen las otras, y ahí están esas otras, los objetos inanimados, ropa, zapatos. Gracias, doctor. Encantado. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? Mire, estamos cercanos a la hora. Yo sé que todavía nos queda trabajo por hacer. Si me permite, don Nelson, ir cerrando. Sin embargo, mencionarles que dejo las puertas abiertas, porque a partir de esto uno se queda con el relato y de repente surge alguna inquietud, alguna consulta. Ay, no pregunté esto, pucha. Bueno, yo dejo las puertas abiertas a través de don Nelson Fernández, ¿cierto? Que me hagan llegar las preguntas o inquietudes que ustedes tengan y nosotros encantados de acá desde IST, construimos las respuestas y se las enviamos, ¿sí? Eso vamos a dejar las puertas abiertas por si ahora no nace una inquietud o alguna consulta más en especial. Bien, doctor, solo agradecer su tiempo, la claridad de la explicación y sobre todo también los consejos que nos entrega. A mí me hizo mucho sentido lo que usted planteó respecto a la consulta que hizo Joel, cómo llegar a la gente. Y efectivamente,
muchas veces tomamos todo desde una perspectiva técnica, pero finalmente el comportamiento lo modificamos con la emoción, con el hacer ver el por qué estamos haciendo esto, cuál es el propósito que hay detrás. El propósito de vacunarse no es ser inmune, sino que efectivamente evitar que la enfermedad se propague y que cualquier persona se enferme o que yo también pueda contagiar a alguien. Entonces, cuando trabajamos efectivamente sobre el propósito, creo que también tenemos una efectividad mayor y probablemente ha sido una de las cosas con las cuales en muchos contratos tal vez hemos fallado. Así que muchas gracias por su tiempo. Encantado y, como digo, dejo las puertas abiertas. Un gusto haber compartido. Que estén muy bien. Le hago llegar yo la grabación. ¿Ah? Muchas gracias, Gracias, Joel. Guillermo. Listo, encantado. Que estén muy bien. Gusto haberlos visto. Chao, hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Chao a gracias. todos y a todas. Chao, gracias.